Intentaba de todas las maneras tratar de no pensar en las palabras de Frin en aquel baño, pero en mi mente resonaban una y otra vez, como un disco en repetición. Siempre me había preguntado el porqué de su desprecio, y ahora lo entendía. Ella no me conocía y no tenía el derecho a juzgarme de ese modo. He estudiado toda mi vida para poder lograr lo que más deseo, y aunque he tenido complicaciones por mis ataques de ansiedad, sé que en algún momento podré controlarlos y convertirme en una excelente cirujana. No quería mencionarle a Sarocha sobre dicha conversación que escuché, pues probablemente ella me trataría de entrometida o algo por el estilo, pero no podía evitar repetir esas palabras cada vez que la veía. Sin embargo, no todo era malo en nuestra relación. A decir verdad, estaba agradecida con ella por haber pedido mi presencia en la cirugía, ya que el Dr. Smith jamás tuvo el valor, o siquiera la intención, de tomarme en cuenta, algo que Sarocha sí había hecho. Por poco me desmayo, pero lo hizo, y yo me encontraba demasiado agradecida, pues, si continuaba de ese modo, tal vez podría superar poco a poco mi miedo. Me estaba preparando mentalmente para las próximas cirugías que probablemente ella tendría. Sabía bien que era una doctora muy solicitada, así que no me sorprendería si, en un día, tiene 3 cirugías, pero trataba de no pensar mucho en el miedo que me invadía, ya que no quería tener nuevamente un ataque. Mamá y papá estuvieron muy emocionados por mi presencia en el quirófano, y aunque no hice mucho, sus palabras de apoyo me ayudaron a tomar más valor y por fin tomar la cuerda de mi carrera con ambas manos. El que ellos estén orgullosos de mí es mi objetivo, y sé que lo voy a lograr. En mi día libre, decidí no ir al hospital porque había aceptado almorzar con Billy, quien había buscado el modo de coincidir su día junto al mío para poder conocerme un poco más. Me parecía tierno que él colocara tanto empeño en pasar tiempo conmigo. Parecía ser un hombre decidido en obtener lo que quiere. Sin embargo, recordaba bien la apuesta que había hecho con las chicas y, por ahora, querer acostarme con alguien no estaba en mis planes. Pero no podría rechazar un almuerzo. Eso era un pecado. Billy me buscó en mi departamento 10 minutos antes de la hora acordada, y aquello le sumó bastantes puntos en la lista de puntos que no existe. Pues una de las cosas que siempre me ha gustado de las personas, cuando quiero salir con ellas, es la puntualidad. Fuimos en su auto hacia un restaurante algo alejado del hospital. Él quería salir un poco del tema de nuestro trabajo y, por primera vez en mucho tiempo, yo también quería olvidar un poco lo que era estar en dicho edificio. Seguía apreciando su caballerosidad, su manera de estar atento a lo que necesito. Tal vez, si no pensara tanto en dicha apuesta, le podría dar una oportunidad. Solo tal vez. ¿Ya te acostumbras a Londres?, preguntó en cuanto el mesero se retira con nuestras órdenes. Él mira alrededor y sonríe, entrelazando sus dedos sobre la mesa. Eso intento, es algo frío, nada comparado al clima de Tailandia, pero me agrada. Habla con sinceridad. Es muy lindo este restaurante. Billy continúa mirando el lugar, maravillado con la decoración. Sirven buena comida y la atención es muy buena. Explico. El hombre deja de lado su curiosidad y fija su vista en mí. ¿Se quedarán aquí en Londres? Bebo un poco de agua, la cual había pedido recientemente. Aún no lo sabemos. Por ahora el trabajo será temporal. Billy comienza a mover las palmas de las manos sobre la mesa. Frin tiene a muchas personas detrás de ella, pidiendo que trabaje en sus hospitales, pero por ahora este es el que nos convenció. Sonríe, manteniendo su mirada en mí. ¿Puedo hacerte una pregunta? Muerdo mi lengua, sintiendo la curiosidad en mí. Él asiente haciendo un sonido con su boca. ¿Cómo es que trabajas para ella?
Billy se ríe por mi pregunta, bajando la mirada por varios segundos. No trabajamos para ella, trabajamos con ella. Me mantengo atenta a sus palabras. Somos un equipo. A donde uno va, vamos todos. Así es nuestro trabajo. Frin es exigente, pero es porque quiere que se haga bien el trabajo, explica con calma. ¿Se conocen desde hace mucho? Él juega con una servilleta de tela, doblándola en la mesa. Nos conocemos desde el último año de secundaria. Apoyo mis manos sobre la mesa, mirándolo fijamente y escuchando cada una de sus palabras. Coincidimos en los papeles para la universidad y fue cuando comenzamos a convivir. Infa, Frin y yo tomamos las mismas clases. Los tres obtuvimos nuestro doctorado en cirugía cardiovascular. Sin embargo, Frin fue la única de los tres en tomar la decisión de ejercer. Abro mis ojos en sorpresa sin poder creer sus palabras. «Vaya, entonces tú eres médico quirúrgico». Billy sonríe, asintiendo. «¿Por qué no haces operaciones?» Él mueve su mano derecha hasta colocarla entre las mías, girándola para enseñarme el dorso de esta. Cuando terminé la universidad, tuve un accidente. Una bola de bolos cayó sobre mi mano y me partí 3 dedos junto con el hueso de la muñeca. Señala con su otra mano. Lo miro demasiado sorprendida, sujetando su mano para mirarla mejor, notando las cicatrices de la posible cirugía que tuvo. Tengo un temblor en esa mano, así que no estoy capacitado para operar, pero no es algo que me moleste. Me gusta estar presente como anestesista. Además, adoro atender a las personas en otras áreas. Me guiña, generando que suelte su mano. El mesero llega con nuestras órdenes, así que nos quedamos en silencio, esperando con paciencia su retiro. ¿Qué hay de Infa? Bebo el vino de mi copa, ahora teniendo toda mi atención en la historia del tailandés. Infa prefiere la medicina general, está más cómoda, explica comenzando a comer de su plato. Además, su posición como instrumentista es algo que le gusta. Continúa después de tragar, bebiendo de su vino. Vivió por un tiempo con Frin, así que prácticamente no necesitan comunicarse para saber lo que quiere la otra. Lo que es bueno porque Frin adora el silencio en el quirófano. ¿Ellas dos tuvieron algo? Billy se ríe, negando, demasiado concentrado en picar el filete en su plato. Por otro lado, me sorprendo a mí misma al escucharme preguntar aquello. Para nada, los chicos y yo pensamos que sí. Me río ante el recuerdo de sus compañeros. Pero, en realidad, las dos son muy nerd y por eso se llevan tan bien. En lugar de ir a fiestas, competían por ver quién memorizaba mejor las páginas de libros. Habla divertido, fijando su mirada en mí. Nam también optó por la medicina general y es primer ayudante. Que no te distraiga su carisma, bromea. Trato de comer con calma, pues la conversación es realmente interesante. Cuando se trata de trabajo, puede ser tan cabeza dura como Frin. Me río de sus palabras, bebiendo vino para tragar los alimentos en mi boca. Eso es casi imposible de creer. Billy mueve su cabeza, afirmando mis palabras. Supongo que Heng, entonces, es el enfermero circulante. Él asiente varias veces, pues tiene su boca llena. Todos son increíbles, confieso, notando su sonrisa. Quiero decir, lo que hacen es sorprendente. Tienen una conexión asombrosa. Espero en algún momento tener un equipo así. Tenemos una conexión porque amamos lo que hacemos. Limpia sus labios con una servilleta. No solo el trabajo, también nuestra amistad. Es algo que valoramos mucho, así que te sugiero que comiences a buscar eso. Me guiña nuevamente, causando que sienta mis mejillas calientes. Dijimos que nada de temas del trabajo, y míranos. Bromeo terminando el vino de mi copa. Tú querías saber,
así que debía responder cada una de tus dudas. Coloca una mano en su pecho, hablando de forma divertida. Luego de aquella información obtenida por mi curiosidad, decidimos cambiar de tema, al menos mientras terminábamos nuestra comida. Charlar con Billy era divertido. Ambos parecíamos conectar a la perfección en cuanto a nuestras palabras, y entre bromas, risas y algunos datos importantes de la cultura tailandesa, terminamos nuestro almuerzo, saliendo del restaurante. Según él, en la cultura tailandesa es bien vista la atención hacia las personas, y es por eso que está siempre atento a lo que necesito. La verdad, me encantaba mucho ese tipo de información, y es que, aunque tenía sangre tailandesa corriendo por mis venas, mi madre jamás impuso ese tipo de tradiciones en mí. Además de que papá es un alma rebelde y copié toda su personalidad. ¿Cómo es que no sabes sobre esos temas? Billy abre la puerta del auto, esperando a que suba al asiento del copiloto. De inmediato corre para rodearlo y así poder ingresar en este. Tu madre es de Tailandia, ¿no? Sí lo es, confirmo sus palabras. Pero mis abuelos hicieron su vida aquí. En cuanto a los padres de papá, bueno, ellos sí tienen demasiada sangre británica. Billy se ríe de mis palabras encendiendo el auto. No por nada se apellidan Armstrong, dice lo obvio. ¿Manejas el idioma? Muevo mi cabeza en afirmación observando por la ventana. Sí, mi abuela no quería que se perdiera el idioma y se lo enseñó a mamá, luego ella a mí, le explico. Además, hemos vivido en Tailandia, poco tiempo, pero lo hemos hecho. Él sale del estacionamiento tomando camino por la carretera. Ahora dime, si viven en Tailandia, ¿por qué estudiar en Londres? Billy sonríe, manteniendo su mirada fija en el camino. Beneficios de ser un cerebrito, señala su cabeza riendo. Obtuvimos una beca, vivimos aquí en Londres por casi 6 años, el tiempo que tuvimos para finalizar los estudios. Abro grande los ojos, sorprendida por aquella nueva información. Por eso todos hablamos bien el idioma y por eso conocemos a tu madre. Observo el camino que está tomando, notando que nos guía por la ciudad. ¿Cómo es que nunca los conocí? Mamá, papá y Charlotte lo hicieron. Hablo con emoción en mi tono de voz. Billy se encoge de hombros, estacionando el auto. Supongo que son cosas del destino, y considerando que te llevamos varios años, probablemente estabas en la secundaria. Habla mirándome. ¿Te gustaría unirte conmigo y con Nam para ver una película? Él sonríe cuando hace la pregunta, así que asiento, mirando por la ventana el enorme centro comercial. Sé que debí preguntar antes, pero algo me decía que ibas a aceptar. Ya comienzas a conocerme. Le guiño un ojo, saliendo del auto sin esperar a que él abra la puerta por mí. Siento que mamá los adora demasiado. Caminamos hasta ingresar al centro comercial, tomando el camino hacia las escaleras mecánicas. Sobre todo a Frin. No la culpo. Frin trabaja excelente, la admiro demasiado. Él parece hablar con sinceridad, posando su mano en mi cintura cuando llegamos al final de las escaleras. Y tú pareces hacerlo también. Me río fuerte de sus palabras, caminando a su lado, negando. ¿Cómo admirar a alguien que me insulta cada vez que puede? Lo miro incrédula, sin embargo, él eleva su ceja, casi diciéndome su respuesta con la mirada. No dejas de mencionarla. Sus palabras me hacen sentir mal, pero evito hacerlo notar. Becky, no digo que Frin sea un ángel en todo su esplendor, pero tú tampoco te comportas del mejor modo con ella. Abro mi boca en sorpresa, sintiendo su sinceridad como un golpe. A lo lejos, Nam nos grita, saltando y saludando con emoción. Ustedes dos tienen el mismo orgullo y la misma ambición. Deberían dejar todo eso de lado y comenzar a convivir como deben.
¿Por qué sería tan importante hacer algo así? Evito mirarlo, metiendo mis manos en los bolsillos de mi chaqueta. Porque Frin te está ayudando a explorar el talento que tienes, susurra. Nam se acerca a nosotros, abrazando a Billy y luego a mí. Creo que envejecí 1000 años esperándolos. Vamos. Nos toma de la mano, guiándonos hasta el interior del lugar. Becky, qué bueno verte. Habla bastante emocionada. Es agradable estar en una habitación contigo sin sentir que quiero tirarte a ti o a Frin por la ventana. Me río de su sinceridad. Vaya, qué amor me tienes, ¿eh? Le digo bromeando. Ella simplemente se encoge de hombros, continuando con su camino. La película que vimos fue entretenida. Ambos parecían 2 niños pequeños jugando con las palomitas, y yo me divertía con solo mirarlos. No eran para nada los médicos que conocía en aquel hospital. La confianza que ellos transmitían en su modo de ser me agradaba, sobre todo porque sentía que podía hablar con ellos sobre cualquier cosa y no sería juzgada. Irene y Melissa eran igual, y, de hecho, convivir con ambos me hacía pensar en mis mejores amigas. Al finalizar la tarde, Billy, como todo un caballero, nos llevó hasta nuestros hogares, dejando primero a Nam en su edificio y luego llevándome a mí. Al mirar el reloj, ya eran más de las 8 de la noche, así que me alegraba de que, al menos, podría dormir por el resto de la noche. Me acompañó hasta la entrada del edificio y luego guió sus manos detrás de él, sonriendo nuevamente. Me agradó el día de hoy. Hablo primero, y aquello era cierto. Hacía mucho tiempo que no tomaba un día como aquel. Gracias. Es divertido convivir con ustedes. A mí también me gustó. Su voz es baja y tímida. Sé que apenas estamos conociéndonos, pero de verdad adoro pasar el tiempo contigo. Y si no es molestia, me gustaría invitarte a una cita, una oficial. Su timidez genera que sonría, colocando una mano en su hombro. Tranquilo, no muerdo. Bromeo. Ambos nos reímos por mis palabras, disminuyendo la tensión en el hombre. Pensé que esto era una cita. Estaba por buscar en internet si es normal que lleven amigos a las citas. Él nuevamente se ríe, negando. Oh, soy pésimo en esto. Cubre su rostro con una mano, mirándome de lado, por un pequeño espacio entre sus dedos. Para nada, me río de su vergüenza, alejándome un poco. Invítame a donde quieras. Creo que en 6 años pudiste conocer bastantes lugares por aquí. Él asiente varias veces, emocionado. Bien, voy a ingresar ya. El frío está aumentando. Bien, me giro para caminar sacando las llaves de mi bolsillo. Oh, y Becky. Giro mi rostro cuando me llama, observándolo. No le sigas el juego a Frin, creo que tiene una fascinación con verte alterada. Se burla, así que giro los ojos, sacándole el dedo del medio. Él se ríe, para luego retirarse del lugar. Camino en silencio hasta el elevador, presionando el nivel de mi piso. Cierro mis ojos por varios segundos, moviendo mi cuello a los lados, sintiéndome agotada, y, al llegar, camino hasta estar frente a mi puerta, ingresando a mi departamento. El silencio alrededor es acogedor. Me gustaba llegar y poder tirarme al sofá o la cama solo para quedarme así por un largo tiempo. Y, mientras me recuesto en mi cómodo sofá, me pierdo en mis pensamientos, recordando las conversaciones que tuve con Billy. Era un hombre tierno. No me gustaría jugar con sus sentimientos, sin embargo, sentía cierta curiosidad. Tiene una fascinación con verte alterada. Se repite una y otra vez en mi cabeza. Sonrío con malicia y miro mi perfecto techo. 2 podemos jugar este juego, susurro a la nada.